Quiero que puedan buscar en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de desechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello ni se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Amén. La palabra del Señor dice que hay tiempo para todo, y aquí empieza a enumerar tantas cosas, lo que nosotros hacemos a diario, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Quizás faltaron cosas aquí, pero hay tiempo para todo. Nosotros en esta mañana le dimos el tiempo al Señor, por algo estamos aquí en esta mañana reunidos y pensando qué tiempo nosotros le damos al Señor. Ocupamos el tiempo en todo lo que decía: tiempo de comer, tiempo de ir al colegio, tiempo de trabajar, tiempo de coser. Miren, habla de detalles que a veces son insignificantes, pero de todo Dios tiene el control en nuestra vida. En todo lo que nosotros hacemos en las 24 horas del día. ¿Y cuál es el tiempo que le damos al Señor? Ay, espérate, Señor, déjame, tengo que ir a comprar, tengo que ir a la universidad, tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que juntarme con tal persona. Dice la palabra que hay tiempo para todo. ¿Cuál es el tiempo que le damos al Señor? Quizás estamos cansados, o al final del día, cuando ya tú te vas a acostar, le das ese pequeño tiempo al Señor y ya después te quedas dormido. Que podamos tener el tiempo durante el día, ver nuestros tiempos y poder escudriñar su palabra. Escudriñar su palabra para poder aprender, y que el Señor nos habla a través de su palabra. Dice que para todo hay tiempo. Usted puede aplaudirle al Señor, alabarle con todo su corazón. Gracias, Jesús. Consumidos por tu amor, que tu presencia está en nuestro interior. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, dígale así: nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús,
Cristo llegó a nuestras vidas. Por eso debemos estar gozosos delante de su presencia. Consumidos por su amor, que tu presencia está en nuestro interior. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, dígalo con fuerza, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Si usted puede aplaudir doble. Y decimos en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Con alegría y gozo le decimos en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más con alegría en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres tú la herencia, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Una vez más, eres nuestra herencia, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Aplaudimos al Señor. Aleluya. Un aplauso para el que vive, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oh Jesús, bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono se establecerá.
desde el principio. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime. Algo nuevo está por comenzar. Clama por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, oh sí, Señor. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán, cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Si Él es bueno y incomparable, alábale al Señor con todo tu corazón. Oh sí, Jesús. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Si es así, su iglesia se goza en el Señor una vez más. Debemos alzar nuestros ojos y mirar, aleluya. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas. No hay otro nombre, diga así. Y no hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo. Jesucristo es el Señor, no hay, y no hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesús. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá
avívame, dígalo. Y avívame, avívame, dígalo. Con tu espíritu, avívame, avívame. Y será. Llena la tierra de su gloria. Como las aguas cubre la mar. y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya, sí, Señor. Oh, te adoramos a ti, Rey. Aleluya, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Hebreos 5, del 11 al 14. Bueno, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bueno, me falta el 14. El 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, yo creo que últimamente el Señor me ha hablado respecto a este tema mucho en mi vida, y por eso yo creo que también puse en mi corazón hablarlo el día de hoy, que respecto a salir de la zona de confort. El Señor me ha amonestado mucho en el sentido de que a veces uno está muy quieto o se conforma mucho con lo que uno es. Y el otro día estábamos hablando en la casa y yo le decía a mi papá que a mí como que me impresionaba ver que desde chico yo veía gente que llevaba muchos años en el Evangelio, pero 40, 50 años y seguían igual. Yo no veía ningún cambio en ellos. Y yo tengo recuerdos así de cuando iba a la otra iglesia y decía, bueno, los hermanos a veces los veo ahora y siguen igual, entonces, ¿qué cambio tienen? Y el Señor me ha amonestado en el sentido de que es necesario que el cristiano crezca espiritualmente, porque si no crece espiritualmente es porque no es cristiano. Así es frío o caliente. Entonces, mediante esta palabra el Señor me decía de que a veces es tiempo de que uno dé pasos, de que uno salga de su zona de confort para crecer, porque no podemos estar toda la vida, como dice acá, tomando leche como un niño. Está bien que siempre en la etapa de un niño hasta los 2 años el niño toma leche, pero después tiene que largarse a dar paso y a comer comida sólida. Y así también es en la vida espiritual. Nosotros como cristianos debemos a veces dejar la excusa, de dejar el pasado y aferrarnos a las promesas del Señor. Es importante, sobre todo en estos tiempos, de que seamos valientes, porque suena feo, pero somos una sociedad de cristianos llorones. O sea, tenemos excusa para todo, reclamamos por todo, nos da lata esto, y es una realidad. Y el otro día hablamos los jóvenes de que sea normal no significa que sea lo correcto. Entonces yo le doy gracias al Señor porque me ha amonestado con esta palabra y nos insta a también a conocer de Él, porque la ignorancia, ser un ignorante en la palabra en este tiempo es fatal. Tanto así que ser ignorante en este tiempo nos puede costar la salvación. Sobre todo en este tiempo de que como están las generaciones, en la universidad, toda la ideología de los pensamientos, el que es ignorante se va a caer, el que no está firme se va a caer. La corriente de este mundo está, diría que más fuerte, está remando mucho más fuerte que la propia iglesia. Y por eso es súper importante despertar, crecer, madurar, aterrizar, poner la mira en el Señor y crecer. Pues eso es lo importante, el Señor nos manda a crecer, y si uno crece va a dar fruto, y el fruto son los frutos de la fe, de cuando nosotros creemos en el Señor. Entonces, todo aquel que tenga su corazón en el Señor, por ende, crecerá y va a madurar.
Así que es necesario de que como iglesia uno pueda despertar y poner su corazón en el Señor, y pese a cualquier circunstancia o lo que pase, bueno, siempre va a haber adversidad. Yo decía a veces, decía, chutas, la vida siempre va a estar con problemas, pero la palabra nos da una esperanza que dice que Él venció al mundo. Siempre va a haber dificultades, problemas, pensamientos, pero hay tantas cosas por agradecer, tantas cosas por la salud, por estar acá, porque, no sé, porque estamos tranquilos, porque tenemos al Señor, porque todavía tenemos su palabra acá. Y es súper importante eso, de que no desperdiciemos las cosas, de que si a veces, porque yo sé que todos sentimos acá a veces, como cuando uno dice, me voy a enfermar, lo mismo en lo espiritual, uno dice, siento que me estoy decayendo, siento que me estoy apagando, y a todos nos pasa, nadie lo puede negar. Pero ¿qué pasa ahí? Que es donde ahí debemos actuar. Cuando un niño, no sé, se está sintiendo mal, ¿qué hace la mamá? Le da una agüita de algo, un remedio. En nuestro caso, en nuestra vida espiritual debe ser lo mismo. Porque si no hacemos lo mismo, vamos a caer. Así que quería traer esa palabra el día de hoy. Amén. Gracias al Señor por la palabra, porque Él nos enseña y nos advierte. Y que el Señor siga bendiciendo a Micael. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre. Dame
ser como Él. Como Él es, soy ahora aquí. Mis temores desvanecen, desvanecen. Dígale al Señor, dame de beber. No nos amaste tanto, derramando tu vida en la cruz. Aquel que tiene poder, la gloria sea a Él. Oh, sí, Señor. La gloria sea a Él. Oh, solo la gloria a ti, Jesús. Levanten sus manos y díganle al Señor aquel, oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea. Una vez más, oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea. Levante una alabanza con su boca al Señor. Dice su palabra, mis labios te alabarán. Con mi boca confesaré que tú eres el Señor y que no hay nadie, no hay otro como tú, Señor. Solamente aquel que tiene el poder, nuestro Dios todopoderoso. Dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús las ataduras, Señor, son deshechas. En el nombre de Jesús somos sanos. En el nombre de Jesús somos libres. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, aleluya, aleluya,
cantamos desde el principio. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Podemos estar, Señor, a los pies de Jesús. Gracias, Señor. Firme en tu gracia y salvo por fe. Firme en tu gracia, salvo por fe. En tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz. Tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Alza tus ojos al cielo y dile: mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Te adoramos, Rey del cielo. Una vez más, dígale al Señor: firme en tu gracia, salvo por fe. Aleluya. Firme en tu gracia, salvo por fe. En tu dulce abrazo me rendiré. No hay nadie más que tú. Dígale al Señor: tú eres perfecto. Eres perfecto, me pierdo en tu paz. Tu fidelidad me hace cantar. Tu amor es la luz de mi ser. Oh, y mis ojos alzo a ti. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y
Señor, cantamos a ti, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria en las alturas. Aquí estás, debemos mover. Dígale, Señor, te adoraré, te adoraré. Adórele con todo su corazón, dígale, te adoraré. Oh Señor, aquí estamos, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, dígale, te adoraré. Oh sí, Señor, una vez más. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, obrando en mí. Oh, sí, Señor, te adoraré, yo te adoraré. te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, sí, Señor, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, Te adoraré, yo te adoraré. te adoraré. Oh, aquí estás, sanando mi corazón. Oh, sí, Señor. Te adoraré. Si tienes un Dios de milagros, levanta tus manos y adórale. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Oh, Señor, Así eres tú. tú nunca cambias, oh Rey. Así eres tú. Aleluya. Aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Oh, siempre, Señor. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando.
milagroso. Una vez más, Él es milagroso, créalo, hermano. Milagroso, abres caminos. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Una vez más, milagroso y abres caminos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Así eres tú. así eres tú. Milagroso, Señor, milagroso, abres caminos. Cumples promesas, Oh, luz en tinieblas, luz en tinieblas. mi Dios, Así eres tú. Una vez más, créalo, hermano, porque Él es el mismo. milagroso, Es el mismo. abres Ayer, caminos, hoy y por siempre, cumples promesas, por los siglos de los luz en siglos. tinieblas, Oh, Señor. mi Dios, así eres tú. Bendito Padre Celestial, estamos delante de la gloriosa, grandiosa y poderosa presencia del Dios Altísimo, Rey soberano de nuestras vidas. Creo que una de las cosas que más debe, como dice el libro de Colosenses, abundar en nosotros es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 16, si mal no recuerdo. Dice la palabra de Dios que debe morar, abundar en nosotros la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos va a hacer permanecer. Es la palabra de Dios la que nos hace confiar, tener esperanza. La esperanza no es una palabra para dar simplemente un ánimo a alguien. La esperanza es una convicción. La esperanza no es para mañana, es para hoy. Y la esperanza tiene que ver justamente con lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que usted y yo esperamos? Esperamos ver a Cristo Jesús un día en las nubes. Y si no fuese así, esperamos que al momento de partir de esta tierra lleguemos a la presencia del Señor. Si estamos en sus caminos, si le servimos, no es por temor al infierno. Yo no le sirvo a Dios por temor al infierno. Yo le sirvo a Dios porque quiero estar con Él. Quiero ir a su casa. Y aunque andemos, dice su palabra, en medio del valle de la sombra y de la muerte, no temeremos. Pero ¿para quién es la promesa? Para aquellos que la creen. ¿Cómo luchar contra nuestra mente? ¿Cómo luchar contra nuestra naturaleza? ¿Cómo luchar en contra de nuestros pensamientos? Toda palabra dicha y bien dicha debemos recibirla. Toda palabra que viene del Señor debemos recibirla. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos y oramos de esta manera? Señor, ayúdame. ¿Y cuántas, dígame usted que alguna vez no ha orado así? Señor, ayúdame. Todos. Pero al momento muchas veces de tomar decisiones, el Señor dice, bueno, yo estoy contigo. Toma la decisión, hazlo. Ya tienes mi palabra, conoces. Quizás hay algunos que llevan poquito tiempo, un tiempo mediano o mucho tiempo. Es verdad, el otro día Micael conversando en la casa me decía, papá, yo recuerdo cuando éramos más niños, íbamos a la iglesia y yo veía hermanos que yo sabía que llevaban 10, 15, 20, 30 años en la iglesia
y parecían bebés espirituales. ¿Cómo poder negar la visión de un niño, por ejemplo? Porque un niño a veces tiene una visión bastante particular de los que somos grandes. Un niño no se va a acercar a una persona que es así como, ¿cómo decirlo? Agria, pesada, así como le miran la cara y no, los niños mejor no se acercan. ¿Por qué los niños se acercaban a Jesús? ¿Por qué los niños querían estar con Jesús? Porque en Jesús veían algo distinto a lo que veían en los demás hombres. Debemos ser como niños en lo que corresponde y debemos ser grandes y maduros para lo que corresponde también. Hoy día, hoy, en este tiempo estamos viviendo un periodo absolutamente difícil. La semana pasada hablábamos un poco de eso. Y algunos que dieron gracias, había una sensación de ¿por qué, Señor, tenemos que vivir estos tiempos? Si diéramos vuelta a la pregunta sería ¿por qué no tener que vivir este tiempo? ¿Será que para un tiempo especial Dios nos llamó? ¿Será que para un tiempo difícil es que el Señor ha preparado a un remanente? Ayer estuve compartiendo en una reunión de pastores, pero ahora no de ICLA, sino que del concilio pastoral, donde me invitaron a participar. Y justamente la palabra hablaba de eso. Y la conversación se refería a aquello, en que la iglesia está perdiendo campo. Como decía delante Micael, yo un día le dije a una persona, el mundo va, por dar un ejemplo, a 100 kilómetros por hora, pero la iglesia va a 10. Este no es el cuento del conejo y la tortuga. Yo me acuerdo siempre de ese cuento cuando niño. Y el conejo o la liebre se confiaba que la tortuga era muy lenta y la tortuga terminaba ganando, pero en este caso no es así. ¿Usted cree que el mundo se va a confiar y va a dejar de hacer lo que tiene que hacer? No, el sistema va a pasos agigantados, corrompiendo el corazón, el alma de la gente. Yo esto lo digo con mucho respeto, pero con mucha pena. Cuando una de las normas o de los artículos de la convención o de los que están haciendo esta nueva constitución, no tengo lo específico del artículo, pero ellos estaban viendo el tema de los derechos a nivel de educación sexual y todo aquello. Y en un artículo aprobaron el hecho de legislar para que hubiese un aborto libre. Y había muchas mujeres afuera del ex Congreso Nacional en Santiago que cuando supieron que lo habían incluido en el artículo, brincaban, gritaban de alegría. Me dio una pena tan grande, hermanos. Pero ellos no tienen a Cristo. No conocen la verdad y por lo tanto están engañados. Quizás muchas de ellas, mujeres, no quieren conocer la verdad. Muchas de ellas prefieren salvar una planta que salvar a un ser humano. Muchas de ellas prefieren la tierra antes que un ser que es obra de Dios. La palabra de Dios dice que herencia del Señor son los hijos. Y bienaventurada es la mujer que tiene muchos hijos, dice también la palabra. Nada de lo que Dios hizo es para hacernos molestar o para que nosotros estemos agraviados. Todo lo contrario, todo lo que Dios hizo lo hizo para nuestro bien. ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo está confundiendo cada vez, corrompiendo cada vez las mentes y los corazones, y el sistema va a 100 kilómetros por hora, pero la iglesia vamos a 10. Es difícil. Este no es el cuento del conejo y la liebre. Perdón, del conejo y la tortuga. El conejo y la liebre son parecidos. En el cuento la tortuga, por esas cosas de la historia, de la fantasía,
le gana a la liebre. En este caso no. ¿Qué es lo que se requiere? Una iglesia que se levante, una iglesia que luche, una iglesia que se arrodille ante los pies de Cristo y comience a buscar su presencia. Es la única manera que nosotros podamos estar ajenos a la ideología, al pensamiento que hay en el sistema. No es alejarnos de la gente. Tenemos que ser como Jesús. Y como Jesús era Daniel, y como Jesús era José, y como Jesús eran los 3 amigos de Daniel, y como Jesús fue Abraham, y como Jesús fue Moisés. Tanto que nos gusta nombrar a Abraham, a Josué, ¿cierto? Al profeta Elías. Pero debemos llegar a ser como ellos. ¿Y ellos qué hacían? Imitaban a Cristo. Hombres, dice, como Elías, sujeto a pasiones y a problemas y a una lucha interna también que supuestamente, no creo, o sea, no supuestamente, sino que él tenía. Pero sus convicciones estaban tan claras en el Señor. ¿Seríamos nosotros capaces de decirle no al mundo así sin dudar? ¿Seríamos capaces de salir de un lugar porque el solo hecho de estar allí, ¿cierto?, es corrupción? Hoy día la cantidad de congregaciones que aún no se congregan presencialmente es grande. La cantidad de iglesias que se han cerrado en nuestro país también. ¿Será que habrá que quedarse en la casa, sentados en nuestros sillones esperando que Cristo venga? ¿Será que el temor, que la tristeza, que la angustia que podamos tener a causa de cualquier circunstancia nos va a dejar sentados en la mesa o en un sillón, en una silla esperando? Eso va a significar que como una flor que no recibe agüita, que no recibe cuidados, va a morir. Se va a marchitar y hasta ahí nomás terminó el ciclo. Lo que debe morir es lo que está dentro de nosotros. Hermanos, si la verdad es que muchas veces nosotros queremos vivir en una burbuja evangélica. Queremos vivir en una burbuja cristiana para sentirnos ahí protegidos y que nadie nos haga nada. No, el Señor nos manda a salir, pero no a contagiarnos con ellos, no a contaminarnos. Tanto que decimos y conocemos que Daniel dijo que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, si él trabajaba para el rey, ¿usted cree que Daniel no se sentaba con el rey a comer? Sí se sentaba. Entonces, ¿qué significa que él propuso en su corazón no contaminarse? Porque cada cierto tiempo el rey hacían fiestas y sacrificios a los ídolos, a sus dioses. Entonces ahí, ¿qué hacía Daniel? No participaba. Alguna vez escuché decir, no, es que yo participo con ellos, hago lo que ellos hacen para yo también tener cabida a hablarles de Cristo. No, no es así. Si alguien me quiere escuchar, voy a hablar, y si alguien no me quiere escuchar, no hablo. Es tan importante, hermanos, es muy, pero muy importante que usted y yo comencemos o nos reorganicemos como cristianos. Piense un momento, en un minuto, ¿cómo está y cómo está su vida y cómo está mi vida como hijo de Dios? ¿Cómo nos estamos organizando como hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Creemos realmente que Cristo va a venir? ¿O creemos que ya eso es un cuento viejo que hace tanto tiempo lo vienen diciendo? Es como el cuento del lobo. Viene el lobo, no, será broma, no viene el lobo. ¿Será que Cristo viene? ¿Será que hay cielo? ¿Será que están esas moradas que el Señor fue a preparar? ¿Será que si yo me muero me voy a encontrar con Él? Todas esas cosas, todas esas preguntas tenemos que hacerlas para reorganizarnos y replantear nuestra vida como cristianos. No crea que es fácil. Esto yo no lo digo de la boca para afuera, lo digo desde aquí, porque el Señor me ha llevado a través de conversaciones, a través de preguntas o de conversaciones que he tenido con mi esposa, con mis hijos o con otras personas, me han llevado a replantearme mi vida como cristiano hasta el día de hoy. Porque si yo no me replanteo lo que Dios quiere para mí, entonces vengo a ser alguien que ¿cómo se dice?
de manera monótona, va por la vida sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Es venir a la iglesia, cantar, escuchar al pastor que predica, orar un poco, dar la ofrenda y me voy para mi casa. La siguiente semana, ¿cierto? Ir a la iglesia, cantar, saludar a los hermanos, escuchar al pastor que predica, ofrendar e irme para la casa. La siguiente semana, exactamente lo mismo. ¿Eso es vida de cristiano, hermano? No, eso no es vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Yo recuerdo que cuando el Lucas ya estaba en segundo, tercero medio, y cierto, estaba en los planes, en los pensamientos, ir a la universidad. Señor, le decía yo, ayúdame, para que junto con mi esposa preparemos a nuestro hijo espiritualmente, para que él enfrente ese mundo que es tan complicado y delicado. ¿Sabe cuántos jóvenes? Yo he estado conversando con pastores. ¿Cuántos jóvenes han dejado de asistir a las iglesias en este tiempo, desde el mal llamado estallido social, pasando por la pandemia hasta el día de hoy? ¿Cuántos jóvenes ya no creen en Dios? ¿O creen, pero creen a su manera? ¿Y saben por qué es eso? Porque el humanismo, la ideología del mundo, ya los copó, los llenó. Hace un tiempo atrás yo conversaba con un joven que era muy cristiano y ahora él duda que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se inundó de pensamientos seculares y humanistas. Duda de que la Biblia sea la palabra de Dios. Quien dude que la Biblia sea la palabra de Dios no puede llamarse cristiano. No puede. Yo tenía un amigo en mi adolescencia y juventud, muy buen amigo, en la iglesia donde íbamos antes con mi esposa. Y era muy inteligente, era cabezón. Y todos decían, este pinta para bueno. ¿Has escuchado esa expresión? Y lo ponían a coordinar y lo ponían a predicar. Y él, como joven, ¿cierto? De repente uno queda sorprendido. Le ganó el humanismo, lo secular. Hoy día no cree en Dios. Se convirtió en un agnóstico. Una vez que andábamos en Santiago con mi esposa, estábamos esperando a los chiquillos que andaban haciendo unos trámites allá en la estación central, y de repente, entre tanta gente y tanto tumulto, nos encontramos con este amigo que yo les digo. Me daba pena verlo, porque se notaba solamente en su semblante, en su estructura como persona, que él ya estaba lejos, pero lejos de Dios, involucrado, ¿cierto?, totalmente en el mundo. Murió su papá y casi le dio lo mismo. Murió su mamá y le dio lo mismo. ¿Qué pasó si él era un joven tan entregado en su tiempo? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué el Señor me permite decirles esto? Porque pasa que nosotros le hacemos tanto caso a lo que sentimos, a lo que nuestras emociones nos dicen. Si yo escucho mi corazón, les aseguro, se los doy firmado, como se dice, que voy a fracasar. Si yo escucho mi corazón, voy a ir al fracaso. Si escucho mi corazón, tendré que ir a juntarme con aquellos que celebran el aborto y no estar aquí entre el remanente que alaba y glorifica al Señor. Si escucho mi corazón, voy a poner en duda la palabra de Dios. Porque más fuerte será mi pensamiento, mi convicción. Así como el cielo existe, el infierno también. Así como Dios vive y es, el enemigo también. Y el enemigo dice que no duerme ni deja dormir. No está tranquilo y no quiere que nadie esté tranquilo. ¿Se tiene que cumplir la palabra? Claro que sí. ¿Podemos ir en contra de todo lo que está ocurriendo? No. Pero sí debemos estar alerta, orando, clamando al Señor para que muchos puedan volver al arrepentimiento. Para que incluso mujeres que por ignorancia hayan abortado puedan arrepentirse y llegar a Cristo. Como decía delante Alejandro, un hombre que lamentablemente ya está sumido en el alcoholismo. Recuerdo que tiempo atrás
cerca de nuestra casa había una persona que era totalmente alcohólica. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Bueno, le decían por el apellido. Todos lo conocían como el Neira. Y un día me lo encuentro fuera de una botillería. Hacía un calor, pero tremendo, y él estaba con un suéter hasta aquí, con un abrigo negro, pero abrigado como hijo único. Y él me decía, no, si no tengo frío. O sea, perdón, no tengo calor, tengo frío. Y me acuerdo que lo entregamos a Cristo. Él dijo, ¿sabes qué, hermanito? Tú sabes que yo no voy a salir de esta. El hombre ya era moradito, sus ojos colorados, totalmente entregado. ¿Sabe que lo entregamos a Cristo? Él recibió a Cristo en su corazón. No sé si fue al día siguiente o a los 2 días. Él bajó a un clandestino que hay cerca del Santa Isabel, ahí en Valencia, y cuando iba subiendo le dio un paro cardíaco y se murió. Yo lo que pensé es que Dios tuvo misericordia de él. Eso es lo que yo pensé. Porque él no iba a dejar de beber alcohol. Ya estaba totalmente, él ya no comía. No recibía ningún tipo de alimento, solamente el trago, nada más. Y nosotros estamos aquí tratando de solucionar nuestro dilema. Estamos tratando de solucionar lo que pasa en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que no creemos completamente a lo que Dios nos está hablando. Allí está el problema. Creemos, pero al momento de enfrentar la situación, cualquiera que ésta sea, dudamos. Porque no tenemos a Cristo como en el primer lugar de nuestro corazón. Decimos que sí, pero hay otras cosas que están llenando o que pretenden llenar. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer un solo versículo para contextualizar el mensaje. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo leemos de nuevo, Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quizá muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que es un arado. En tiempos donde la tecnología, ¿cierto?, es lo que colma todo. Hoy día ya no se ocupan métodos tradicionales o rústicos para diversas actividades. Y una de esas actividades que era muy común en los campos, era en la agricultura, en la siembra, era la utilización del arado. ¿Qué es un arado? Yo no podría definirlo técnicamente, pero el arado es una especie de carreta que lleva unos discos y que esa carreta va guiada normalmente por una yunta de bueyes. Y esa yunta de bueyes, ese par de bueyes, arrastra este arado que tiene esos discos, y estos discos van haciendo surcos en la tierra. Hoy día nadie quiere hacer surcos. Hoy día todos quieren disfrutar de la cosecha, pero no quieren trabajar en hacer surcos y menos en sembrar. Estamos viviendo una sociedad de lo inmediato, donde todo tiene que ver con mis derechos. El hombre lucha por sus derechos, la mujer lucha por sus derechos, entonces hombres y mujeres se enfrentan porque los derechos de cada uno son distintos. Y muchos dicen es que este grupo de personas ha sido tan menospreciado durante tanto tiempo. Es que este otro grupo de personas también ha sido menospreciado durante todo este tiempo, entonces merece más beneficios que nosotros. Y allí el enemigo comienza, ¿cierto?, a escarbar hasta los deseos más profundos, hasta los malos deseos más profundos de la gente para que estos se hagan realidad.
Hoy día, como decía bien Micael, y yo lo comparto absolutamente, no solamente la sociedad de cristal, también la iglesia. También la iglesia. Alguien viene y predica un poquito más fuerte y los hermanos se sienten, se ofenden. Porque lo único que queremos es que el predicador nos diga: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer esto por ti, va a hacer lo otro. O sea, todo se trata de mí. Por eso que yo creo que bien a veces está el ejemplo que somos ovejas. Porque solamente decimos: Señor, bendíceme, ayúdame. ¿Ah? Pero todo tiene que ver conmigo, con nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, debemos ser verdaderas ovejas. Las ovejas siguen al pastor. Esas son las verdaderas ovejas. Oyen la voz del pastor, conocen la voz de su pastor. Esas son las verdaderas ovejas, no las que están todo el día: bendíceme o ayúdame, dame. Lo hacemos y le pedimos a Dios, pero también nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades delante de Dios. Una de las responsabilidades más grandes que Dios nos dio es reconciliar al mundo con Dios. Hace tiempo atrás yo les decía: todos andan buscando ministerios, ¿cierto? Alguien llega a la iglesia y les venden, perdónenme la expresión, pero no sé cómo decirlo, les venden una pomada que tiene que pedir un ministerio porque el Señor se lo va a dar. Y el Señor te va a hacer grande y te va a poner delante de mucha gente. Y los cristianos perdemos tiempo en buscar ministerios, cuando la palabra nos dice que nuestro primer ministerio es obedecer a la palabra de Dios. Tengas o no tengas un ministerio específico. Es que yo no soy predicador. Quizás no eres predicador de pararte en un púlpito, pero sí tienes que predicarle la palabra a tu hermano. Quizás no eres un gran cantante, no tienes una excelente voz, pero tu vida, mi vida, tiene que reflejar que tenemos a Cristo en el corazón. Hermanos, es urgente, yo lo siento como algo muy urgente e importante. Primeramente lo digo para mí. Ha sido una lucha pero inmensa este tiempo. Ha sido una lucha tan grande, pero la convicción, la verdad de su palabra es la que está retumbando en mi cabeza. Y aunque quiera escapar de ella, no puedo. Porque está allí, porque es la verdad de Cristo la que nos hace libres. ¿De qué necesitamos ser libres? Muchas veces de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones, de lo que sentimos. El Señor está hablando aquí en su palabra de muchas cosas. Incluso viene desde el capítulo anterior anunciando su muerte. Él ya no iba a estar con ellos. Prepárense porque yo ya no voy a estar con ustedes. Luego habla con 2 de sus discípulos y los reprende, a 2 hermanos como Jacobo y Juan. Luego, cierto, vino alguien y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Ah, ¿quieres seguirme? En el versículo 59 dice: y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El que quiera seguir a Cristo no puede mirar atrás. El que quiera seguir a Cristo ni siquiera tiene que mirar al lado. Siempre tiene que mirar el blanco, la meta, que es Cristo Jesús. Bueno, el arado, que era este instrumento donde, cierto, que se usaba para el trabajo del campo, guiado, cierto, por una persona, y la fuerza eran 2 animales, en este caso normalmente bueyes. Tenía un propósito: hacer un surco, y ese surco tenía que ser perfecto. Pero ¿qué pasa si el que dirige el arado está hablando por celular? Le sonó el celular, va en el arado y le sonó el celular y le mandaron unos mensajes por WhatsApp y no se tiene la tentación de ver quién le mandó el mensaje para responderle pronto. Pero mientras tomó el teléfono y le respondió,
Ya el surco no era derecho. Muchas veces andamos buscando enemigos, pero el mayor de los enemigos somos nosotros mismos. El mayor enemigo de que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas somos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros ponemos nuestra vida delante de Él como que si fuera lo más importante. Yo soy lo más importante. Señor, entonces tú a mí me tienes que bendecir, a mí me tienes que mostrar, a mí me tienes que hablar. Y si Dios no nos hablara, ¿le dejaríamos de seguir? Cuando el Señor comenzó a hablar por los profetas, tanto los profetas mayores y los profetas menores, hubo un tiempo de silencio abundante hasta que Cristo vino. ¿Sabe cuánto tiempo pasó en que Dios no habló nada? 400 años. 400 años. ¿Cuánto tiempo llevas que quizás tú dices Dios no me habla? No son 400 años porque no alcanzamos ni a vivir 100. ¿Cuánto tiempo que dices tú que Dios no te habla, que Dios no me habla? ¿Y cuánto nos cuesta recordar todo lo que Dios nos ha hablado? ¿Sabe que muchas veces Dios no nos habla porque el Señor dice, yo ya te he hablado tanto y no has puesto ni la mitad en práctica? ¿Cómo Dios nos va a seguir hablando? Tenemos que tener cuidado de no tener pensamientos progresistas. ¿Qué significa un sistema progresista? El sistema progresista tiene que ver con la imagen que tienen de lo actual. Dicen, no, lo actual no sirve. Entonces hay que renovarlo, hay que ir más allá, donde Dios no lo permite. Llegará el momento, y de hecho ya ha llegado el momento en que muchos dicen que la Biblia está obsoleta. Y no solo no cristianos, incluso cristianos. Hay pastores que han escrito libros, entre comillas, reinterpretando lo que dice la Biblia, pero reinterpretándola a su beneficio. ¿Por qué? Porque hoy todo se trata del ser humano. En eso consiste el humanismo. El humanismo consiste en decir que no, si todos en el fondo somos buenos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que ninguno es bueno. Es más, que somos todos malos, que en pecado hemos sido concebidos. Por eso que necesitamos a Jesús como Salvador y como Señor. O si no, en vano sería nuestro ejercicio del Evangelio. Si nosotros creyéramos que somos buenos, entonces no necesitamos a un Salvador. Pero el humanismo, lo secular, ¿qué es lo que dice? Que toda persona en el fondo es buena. Por eso es que hay tantos problemas, por ejemplo, con la concepción de los derechos humanos. Porque una de los baluartes de la concepción de los derechos humanos es justamente esto, el humanismo. Y que todo hombre, toda mujer es bueno porque sí. Pero el Señor dice que nosotros estábamos perdidos, que estábamos enterrados en el barro, y Él que vino nos sacó del barro y nos limpió. Pero ahora nosotros tenemos que avanzar, caminar. Ya no es solo haber salido del barro, ahora tenemos que caminar. Y si uno de nosotros piensa que en el nombre del Señor puede, yo le digo sí, va a poder. Sí. Si uno de nosotros dice, yo, aunque nadie quiera orar conmigo, yo me voy a poner a orar, voy a empezar a clamar para que la gloria del Señor descienda, ¿qué va a hacer el Señor? Va a oír, porque va a ver el corazón humillado y contrito. Poner la mano en el arado y mirar hacia adelante significa serle fiel al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. No es fácil, hermano, no es fácil. Vienen cuestionamientos. Vienen esas famosas crisis que le llaman ahora crisis existenciales. Todos la vivimos. Muchas veces, yo quería rescatar algo que dijo Alejandro delante. De repente uno puede pensar en un momento algo que no corresponde, pero viene el Espíritu Santo y nos redarguye, nos hace cambiar de parecer. Eso es lo correcto, ¿sabía usted? Muchas veces nos martirizamos porque pensamos mal. Pero dejamos que ese mal pensamiento nos inunde y no oímos la voz del Espíritu Santo que nos viene a redarguir y a decir, no, eso no es lo correcto, hijo, es por acá. Cuando nos damos cuenta que lo que estamos pensando o haciendo es incorrecto y no hacemos nada por cambiar, entonces, ¿de qué sirve que seamos evangélicos?
si no estamos oyendo la voz de Dios. ¿Cuántos esta semana quizá hemos tenido un mal pensamiento? ¿Cuántos esta semana hemos tenido un mal deseo? Oh, qué pecador el hermano. Qué pecador, qué tremendo. ¿Cómo se lo... Hermano amado, si estamos aún sujetos a la carne, ¿usted nunca se enoja? ¿Nunca se enoja? Hay algunos que son menos enojones que otros, pero al final de repente... Y hay algunos que no demuestran que se enojan, pero la procesión la llevan por dentro. Y a veces eso es peor, porque no hay una vía de escape. ¿Esta semana no le dijo ninguna cosa desagradable a alguien? ¿No lo pensó? Era como el chiste que decía alguien por ahí, lo pensé, no lo dije. Pero lo pensó, y ya al momento de pensarlo se constituye en pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo y me hace entender que no es la voluntad de Dios, entonces estoy viendo que tengo puestas bien las manos sobre el arado. Eso significa. Tener puestas las manos en el arado no significa, ser perfecto. Significa entender que el Espíritu Santo a través de su palabra está obrando en mí. El Señor dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Sabe que si Jesús dijera estas palabras hoy, muchos dirían, ay, qué malo Jesús? La sociedad cristal, hoy día no se puede decir nada. Hoy día no se puede hablar de X tema porque no van a faltar los que se ofenden. No se puede hablar de esto otro porque van a haber este otro grupo que se ofende. La verdad no tiene que ofender. La verdad bien dicha tiene que ayudarnos a meditar, a pensar. ¿Usted cree en un Jesús con una intención o con una mala intención? La mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra y la orden era no mirar atrás. Ella miró atrás. ¿Por qué? Porque ella amaba lo que había dejado atrás. Amaba las riquezas, amaba todo lo que había en esa ciudad y no amaba a Cristo. ¿Qué estamos amando nosotros? ¿Qué estoy amando yo? ¿Estoy amando más lo que tengo o lo que pudiese tener? Buscando. Hoy día la gente ¿qué quiere? La gente quiere prosperidad. La gente quiere ciertos bienes, quiere cosas materiales. La gente quiere tener el mejor auto. Yo creo que volvimos a marzo y todos los que de alguna manera tenemos que ir a dejar a alguien al colegio nos dimos cuenta de la cantidad de vehículos que hay en la calle, impresionante. Porque todos quieren tener. A mí me impresiona que la gente quiere llegar con el auto a la puerta del colegio y no es capaz de caminar. Y se pelean y se estacionan donde quieren. Y después salen esos mismos que no miran al prójimo con amor, son los mismos que salen a marchar por los derechos y cuando ni siquiera en lo más mínimo piensan en el prójimo. ¿Se da cuenta? Y estamos en una sociedad abierta, moderna, contemporánea. ¿Sabe? Lo que Dios menos quiere es tener una iglesia moderna ni contemporánea. Es lo que menos Dios quiere. Ser moderno significa que la palabra de Dios queda atrás. Ni los más grandes científicos, eruditos de este mundo, han podido contradecir lo que la Escritura dice. Mire qué hermoso. Incluso científicos, gente importante siendo no cristiana, agnósticos, no creyendo en nada, solamente en sí mismos, han tratado de buscarle la quinta pata al gato a la Biblia y no han podido. Hay muchos que tratan de mantener la teoría de la evolución, de cómo se creó este universo, y no lo pueden conseguir, aunque ya hay una teoría prescrita que la van diciendo y la van enseñando, pero cuando ellos se juntan, se agarran la cabeza con las dos manos porque saben que no es la verdad. Porque saben que esto no tiene que haber sido por una explosión o por lo que haya sido. Saben que hay un ser superior, aunque no le quieren llamar Dios. Pero saben que hay un ser superior. ¿Y nosotros, la iglesia? Que lo conocemos. Quizás lo conocemos, no sé en qué porcentaje aún tú o yo lo conocemos, pero lo conocemos. ¿Qué estamos haciendo? El Señor dice claramente, el que no tiene la mano en el arado, el que tiene la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto
para el reino de Dios. Pareciera que Jesús es drástico. No, lo que pasa es que Jesús es justo. Él es verdadero. Lo que Él escribió o lo que Él dijo hace más de 2000 años no ha cambiado. Los principios bíblicos, la palabra de Dios no cambia. Y esto es para el niño, para el joven, para el adulto y para el más adulto. No cambia el Señor, no cambia. Somos nosotros los que cambiamos nuestra mirada del Evangelio. Porque alguien nos contaminó. Porque alguien nos compartió de lo que Él piensa. Y como nosotros no estamos seguros en la roca que es Cristo, entonces quedamos pensando, sí, en verdad, podría ser así. ¿Y eso qué es lo que hace? Que ya tengo la mano en el arado, pero miré hacia atrás. Y ya el surco ya no queda derecho. Empieza a tener curvas, a enchuecarse. Y me demoro más en llegar a donde debo llegar. Poner las manos en el arado significa tomar responsabilidad, compromiso. Palabras que hoy son difíciles de llevar, porque todos piden. ¿Quién está dispuesto a dar? Y los que dan para la foto, dan para las cámaras. Nadie hoy día hace nada por amor al arte, como se dice. No, siempre es por conseguir algo a cambio. ¿Qué ganó Jesús con dar su vida en la cruz? ¿Qué ganaba Él? ¿Me ganaba a mí? ¿Quién soy yo? ¿Gran cosa ganaba el Señor muriendo en la cruz para que yo me salvara? Entonces muchas veces nosotros menospreciamos la muerte de Cristo, menospreciamos el sacrificio que el Señor hizo por lo que está a nuestro alrededor y también por lo que tenemos en nuestro interior. Si tú no miras al cielo y tienes tu mirada puesta en el suelo, entonces no vas a poder ver la gloria de Dios, porque siempre vamos a estar mirando al suelo y no vamos a ver más allá. Dios tiene promesas y Dios las cumple. Las promesas, hermanos, no son para el futuro, son para el presente. Obviamente que también para el futuro, pero las promesas son para hoy. Vamos a ir a Filipenses 3, 13 y 14. Vamos a leer del 12, Filipenses 3, 12 al 14. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El que toma el arado va mirando ¿hacia dónde? Hacia adelante. O sea, ya lo de atrás queda atrás. ¿Se acuerda de la historia de lo que ocurrió con Nehemías? Nehemías, el Señor lo manda a reedificar los muros de Jerusalén. Y hubo 3 personas que quisieron distraerlo de su trabajo. Uno era Tobías, a ver si recuerdo. Otro era Gesem el árabe y había uno más, no me acuerdo el nombre. Pero 3 que juntos planearon quitar a Nehemías del blanco. Segunda de Timoteo 2:6. O sea, Nehemías iba con las manos bien puestas en el arado, mirando hacia adelante, hacia donde Dios lo había mandado, pero esos 3 amigos, que no eran muy amigos, simbolizan a los que están a nuestro alrededor y que nos quieren sacar. Es como cuando la jovencita, antes se decía en la iglesia, una jovencita venía y buscaba un pololo fuera de la iglesia y decía, no, si yo lo voy a convertir. O al revés, el muchachito iba, no, si yo voy a convertir. ¿Y quién? Perdónenme. ¿Y quién es él para convertir a alguien? ¿Se da cuenta que muchas veces desviamos la palabra y pensamos que nosotros tenemos el poder?
No importa que vengan los distractores, yo aquí los espero. Pero ¿qué hizo Nehemías? En buen chileno, no los pescó. No, yo no voy a ir a entrevistarme con ellos. Lo único que ellos quieren es desviarme, sacarme del plan en el cual Dios me puso. ¿Y cuál era el plan para Nehemías? Reconstruir los muros de la ciudad que había sido asolada. Y halló tal gracia Nehemías de Dios ante todos los hombres que hasta el mismo rey lo ayudó, le dio permiso. Y no solo permiso, sino que también le dio materiales. Lo ayudó para que fuera y reconstruyera. Porque ¿quién era el que estaba con Nehemías? Dios. ¿Quién es el que está contigo? El Señor. Y Nehemías fue solito. ¿Y sabe lo que hizo Nehemías? Con su actitud, con su testimonio, con la manera de llevar el arado, él fue contagiando a otros para que le ayudaran. Porque al principio se veía que era imposible. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a empezar? Era como cuando nosotros íbamos a Betania, cuando recién fue el incendio, de repente yo me paré allí y decía, ¿por dónde empezamos? Porque era como un campo de batalla, era como que se habían tirado una bomba allí. ¿Por dónde empezamos? Por alguna parte había que empezar, manos a la obra. ¿Y se logró o no se logró? ¿Fue por la idea del pastor? ¿Fue por la fuerza de alguien? No, fue porque el Señor nos llevó. Y no quisimos que ningún distractor nos desviara del propósito. ¿Para qué lo hicimos? Para Dios. Es que nadie más nos viene a ayudar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es que siempre somos nosotros. Y bueno, y si fuera así, la palabra de Dios dice que siervos inútiles somos. Porque lo que hacemos es lo que tenemos que hacer, no hay nada extraordinario. Ojo, no es que Dios nos trate de inútiles. Sepamos discernir bien lo que la palabra quiere decir. Lo que quiere decir es que lo que hacemos para Dios no es digno de alabanza. Es lo que hemos dicho anteriormente. Si yo logro de alguna manera ser un buen padre, estoy en una plataforma para que me aplaudan. Si es lo que Dios me pide que yo tengo que hacer. Es más, tengo que darme cuenta cuando no estoy siendo buen padre. Ahí es donde más me debo dar cuenta y donde más necesito que Dios me hable. No quiero que Dios me hable cuando yo lo estoy haciendo bien para que Dios me aplauda. ¡Ay, qué bien lo estás haciendo, hijo! Te mereces. No una corona, 2 coronas. No, no es así. El apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado. El apóstol Pablo estaba considerado como una persona grande en el evangelio. De perseguidor de la iglesia se convierte en un gran apóstol de Jesucristo y él les tiene que decir a la iglesia, oye, espérese un poquito. La mirada que ustedes tienen de mí no es errónea, me están elevando a un lugar en que yo no estoy. Y el mismo Pablo dice, no he alcanzado nada todavía. Pero él tenía claro una cosa, tenía muy claro una cosa, iba a dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado significa dejar un ambiente tóxico que nos hace daño a nuestra vida espiritual. Dejar el pasado atrás significa que si voy a dejar que otro me contamine, entonces yo hasta ahí nomás debo llegar. Dejar el pasado atrás, no mirar atrás, significa que cuando yo voy a mi trabajo, cuando estoy en la universidad, no voy a dejar que nada ni nadie trastoque o transforme lo que yo ya creo y lo que Dios ha sembrado en mí. Ni una junta de vecinos, ni participar en un club deportivo. ¿Podemos? Claro que podemos. Pero nada de eso me puede apartar de lo que Dios ya sembró en mi vida. Debemos pensar, así como el apóstol Pablo, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas y propósitos en el Señor? ¿Qué buscamos? ¿Será que seremos niños por siempre? ¿Y tendrán que alimentarnos siempre de leche y no de alimento sólido? Para llevar el arado no se puede mirar atrás. Miramos hacia atrás o hacia los costados cuando vemos que alguien necesita de ayuda, cuando vemos que nuestro hermano está tirado en el camino, volvemos y lo ayudamos a levantarse.
Por ahí hay ejemplos que atletas, viendo que un contrincante ha sufrido un accidente, han preferido no obtener el primer lugar e ir y ayudar a su compañero a cruzar la meta. Es la única manera que nosotros podamos, entre comillas, mirar atrás o mirar hacia los lados, pero nunca mirar hacia atrás para mirar al mundo y lo que el mundo ofrece. Por último, segunda de Timoteo, capítulo 2, dice así la palabra del Señor: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lo leemos de nuevo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Uno podría decir, pero yo no soy labrador. Está haciendo una comparación. Nosotros, para obtener la gracia del Señor, primero tenemos que estar en la presencia del Señor. ¿Cierto? Si queremos ser bendecidos por Dios, primero tenemos que bendecirlo a Él. El Señor nos dijo: acércate tú a mí y yo me acercaré. Hoy día la gente dice: es que yo cuando esté más arregladito, ahí quizás pueda. No, si Dios no es la forma de Dios. Yo doy gracias al Señor porque le puedo ver. El día miércoles, cuando íbamos con mi hermano, andábamos en la feria, nos encontramos con Tamara, que está aquí hoy, y con mi tía Miriam, que fue por la que estuvimos orando, que quedó viuda hace poquito tiempo, una hermana menor de mi mamá. Y pudimos conversar un ratito, ¿cierto? Y doy gracias al Señor porque ella puede estar aquí junto a su hijo. Bendigo al Señor por eso. Y espero que tú te tomes de la mano del Señor, Tamara, y Dios, nuestro Dios es tu Dios y esta familia también es la tuya. Y espero en el Señor y siempre estamos orando para que toda la familia sea bendecida. Pero uno es el que tiene que dar el paso de fe. Quizá va a sonar un poquito irónico lo que voy a decir, pero no, Dios no mandó ningún carro celestial a la casa de Tamara y la trajo hasta aquí, ¿cierto? No, ella tuvo que salir de su casa y decidir venir, como cada uno de nosotros. ¿Qué milagro esperamos? Recién cantábamos que el Señor es milagroso, abre caminos. Pero para recibir un milagro primero hay que trabajar para ese milagro. ¿Cierto? No se sacan manzanas de la nada. Alguien plantó un manzano y lo cuidó hasta que ese manzano dio fruto. Nosotros como cristianos debemos acostumbrarnos a ser sacrificados, trabajadores en la fe. Dejar todo lo que estorba. Yo no conozco mucho de campo, pero una vez que se termina la temporada, viene el tiempo de la poda. Y si no se podan los árboles, todo lo que se poda es lo que nos sirve. Y hay que sacarlo. Bueno, nosotros también. Cada uno tiene que analizar qué es lo que está dificultando el caminar. Yo creo que lo sabemos. Es evidente, está allí, delante de nuestros ojos. Cuidado con la religiosidad de querernos sentir bien nosotros. Yo vengo a Cristo porque yo me quiero sentir bien. Es tan bonita esta canción que yo una vez creo que lo dije, había un hermano antes que decía: hoy toquen esta canción porque con esta canción yo lloro. Porque me gustan las canciones románticas, decía. Quería puras canciones de adoración porque él decía que él era romántico. No, hermano amado, Dios no es romántico. Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Por eso que el Señor dice: acércate tú a mí y yo me voy a acercar a ti. Si yo no doy el paso de fe, si yo no trabajo, si yo no pongo mis manos en el arado y sin mirar atrás, entonces ¿cómo voy a obtener buenos frutos? El trabajo simboliza después los frutos que vamos a disfrutar. Es tiempo, mis amados,
que, mire, saben, hermanos, que lo que a mí me asombra de Dios es que hay gente que está pensando en nosotros. No les puedo adelantar, o sea, de hecho no debería ni decir esto, pero es que me asombra Dios, porque yo pienso, Señor, no lo merezco, no lo merezco. Pero hay gente que está pensando en nosotros, otros hijos de Dios con visión que están pensando en nosotros como iglesia. Y resulta que nosotros estamos muy sentados en nuestras propias debilidades y problemas. Ampliemos la vista, ampliemos la mirada. Comience a orar. Ya no es una oración, Señor, pero es que mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira allá. No, Señor, te doy gracias. Porque a pesar de las dificultades, estoy de pie. Señor, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mis hijos. Señor, que mi hija está lejos de ti. Bueno, clama al Señor, arrodíllate y llora y gime delante de la presencia de Dios por tu familiar, por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por quien sea. Clama por ti mismo para que tu fe permanezca, sea firme. El que esté firme, dice la palabra, tenga cuidado que no vaya a caer. Esto es un ejercicio de todos los días. Un día yo conversaba con Alejandro y con Sandra en una conversación informal y yo decía, el problema nuestro es que somos iglesia cuando tenemos que ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa después mañana? Nadie está pensando en la obra, nadie está pensando en lo que Dios quiere porque estamos muy ocupados en nuestras propias actividades. Y eso no es malo, eso es normal. Pero ¿habrá tiempo para pensar también en los propósitos de Dios? ¿Habrá tiempo para preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros? Yo creo que sí. Eso es tener las manos bien puestas en el arado y no mirar atrás. Que Dios nos ayude, yo sé que Dios nos ayuda, pero ahora nosotros tenemos que dar el paso de fe. Amén. Amén. Quizá hoy tengamos que hacer un nuevo compromiso con Dios. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Renovar mi compromiso, repensar mi vida como cristiano, como evangélico. Repensar, reorganizar mi vida como cristiano. Tenemos que hacerlo. Nunca digamos, no, es que yo ya soy así, no puedo más. No. Eso significa estar diciéndole a Dios, Dios, tú ya no tienes poder. No siempre hay un espacio, pero que sea pronto. Porque llegará el tiempo en que todo va a estar consumado y no va a haber más tiempo. Recuerde, cuánta misericordia Dios ha tenido, cuánta. Cuánto amor Dios tiene para con nosotros, cuánto. Cuántas veces hemos ido a su presencia y arrepentidos y el Señor nos ha perdonado, cuántas. ¿Usted cree que el Señor se aburrió? ¿Que ya completamos las veces en que Dios nos tenía que perdonar? El Señor está ahí a las puertas. Está aún con sus brazos extendidos. Está aún, ¿cierto?, con el deseo de que nosotros vayamos a su presencia. Pero por sobre todo, que ya no seamos niños que tomemos lechecita aún. Quiere el Señor que maduremos, que crezcamos, que el arado lo llevemos bien, que trabajemos para que alcancemos a ver los frutos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial. Cuánta gratitud hay en mi corazón. Porque tú una y otra vez me hablas con palabras de amor. Pero eso no significa que tú no seas firme conmigo. Muchas veces confundimos el amor con lo débil, con lo blando. No, Señor, yo no puedo confundir que tú tienes propósito
pero que somos nosotros los llamados a alcanzar ese propósito. Y algo tan simple, pero a veces tan difícil, es obedecer a tu palabra. Que no nos emocione una canción, sino que nos sintamos realmente conmovidos por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a pensar, a meditar en que todos los días somos iglesia, no solo cuando nos juntamos en este lugar o donde sea. Todos los días y a cada instante somos tu iglesia. Ayúdame, Señor, a hacer que tu nombre sea digno a través de mi forma de comportarme, de mi forma de pensar, de mi forma de hablar. Que cuando otro esté a mi lado, no tenga que yo decirle que soy cristiano, sino que lo note. Y que por último diga algo distinto, eres diferente. Tu manera de hablar, tu manera de ser. Te ruego, Señor, que nos ayudes a trabajar firmes en la obra tuya. Que nos ayudes, Señor, a llevar esta profesión. Para llevar esta profesión tenemos que ser profesionales del Evangelio. Si quizás tú estuvieses hoy, vinieses hoy y te pararas en alguna plaza y le dijeras a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, te veríamos crucificado una vez más. Porque la gente no quiere entender, Señor. Ni aún tus hijos. Hay tantos que están dejando el camino. Hay tantos que ya dicen que ya no hay más que hacer. Líbranos, Señor, de caer en el lazo del cazador. Líbranos, Señor, en caer en nuestros propios y malos pensamientos. Líbranos en caer en nuestras emociones. Ayúdanos, Señor. Levanta un pueblo, no importa el tamaño de ese pueblo, si tú eres todopoderoso. En una ocasión, con 300 hombres, derrotaste a un ejército que los superaba en miles. Ellos pensaban que no podían y prepararon un ejército mucho más grande, pero más tú hiciste que se fueran a sus casas muchos y solo 300 quedaron. Que ninguno de nosotros piense que está solo, porque tú con nosotros es más que suficiente. Ahora, si a eso le agregamos que está mi hermano a mi lado, mi hermana, y oramos juntos y participamos juntos y nos estamos animando, entonces ya hay una probabilidad de victoria muy grande. Mirar hacia atrás significa la perdición. Mirar hacia atrás significa amar al mundo. Y nadie que ame al mundo puede ser amante de ti. Nadie que tenga al mundo como amigo puede decir que es amigo tuyo, Señor. O amamos al mundo o te amamos a ti, porque no podemos tener dos señores. Si alguien hoy vino con alguna angustia en su corazón, que tu Espíritu Santo le reconforte. Que tú te lleves, Señor, toda tristeza. Que limpies toda herida. Que las cicatrices, Señor, y después del tiempo ya esa herida ni siquiera se va a notar. Hemos pasado, Padre, tiempos de angustia, de enfermedad, de soledad, donde todos o el sistema
nos quiso llevar a un individualismo extremo. Que nadie se pudiese preocupar del otro y tener un control sobre la sociedad. Mas, Señor, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y nos regimos por lo que tu palabra nos manda, nos dice. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es Cristo Jesús. Llévate todo dolor, Señor, toda tristeza, toda amargura, todo mal pensamiento que nos lleva a la derrota. Llévate, Señor, esa tristeza de haber pasado por una circunstancia difícil, esa desazón de pensar de que ya no hay nada más que hacer. Oramos por nuestras familias, por todas las familias que están aquí representadas, por los que quedaron en casa, como orábamos al principio, para que tu gloria, Señor, sea manifiesta. Pero para ver tu gloria, primero debo trabajar. Para ver el milagro, primero tengo que trabajar por ese milagro. Para encontrar, Señor, ese fluir tan hermoso de tu presencia, debo dar el paso, o los pasos, cuantos sean estos, pasos de fe que me lleven a entender lo que tú quieres, no lo que yo quiero, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Póngase de pie un momento, mi hermano, y vamos a cantar lo que cantábamos antes de la predicación. Él es milagroso. Él va a abrir camino. Bendito eres, Señor. Aquí estás, debemos mover. Dígale, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Dígale así, milagroso, milagroso, abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú. Dígalo así, aquí estás, tocando mi corazón, tocando mi corazón. Yo te adoraré, Señor, oh, te adoraré. Sí, Señor, sanando mi corazón. Te adoraré, yo te adoraré, Señor. Oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, Oh, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. siempre estás, Siempre estás sobrando. siempre estás obrando. Gracias, Señor, porque así eres tú, un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Señor, ahora dígale usted también allí: renuevo mi compromiso contigo, oh Señor. Dígalo en el nombre del Señor. Renuevo mi compromiso contigo, de amarte, de servirte, de seguir tus pisadas y no mirar atrás, para que la gloria tuya sea la excelencia, sea lo que se mueva en medio de tu pueblo y no nuestros deseos, no lo que yo quiera, sino que lo que tú tienes ya planificado para nosotros. Por eso que una vez más nos levantamos en el nombre de Jesús